¿Te has preguntado por qué El Salvador es un país pobre con altos niveles de pobreza? La pobreza no es simplemente la falta de dinero, sino un fenómeno complejo que afecta a millones de personas, incluyendo a miles de familias salvadoreñas. Es una realidad amplia y profunda. No solo se trata de carencias económicas, sino también de falta de acceso a una educación de calidad, a servicios básicos como salud, agua y vivienda, y a oportunidades de desarrollo personal y profesional. O sentirse excluido, la pobreza limita los sueños de muchas personas. Ejemplo, en zonas rurales de El Salvador muchos niños no pueden ir a la escuela porque está demasiado lejos o porque tienen que trabajar, y eso tiene consecuencias. Si no tienen estudios no pueden acceder a un buen empleo, y si no hay un buen trabajo las familias no pueden salir de la pobreza en la que se encuentran. Uno de los aspectos más graves es la desnutrición infantil. En muchas comunidades rurales los niños no reciben los alimentos necesarios para desarrollarse bien, y eso tiene consecuencias en su vida. En El Salvador, además de pobreza, también se ven los desastres naturales y cambios climáticos. El Salvador es un país vulnerable a tormentas, terremotos, sequías e inundaciones. Cada vez que ocurre un desastre, muchas familias pierden sus casas, cultivos y trabajos. Por ejemplo, cuando ocurrió la tormenta Amanda en 2020, cientos de familias en La Libertad y San Salvador lo perdieron todo. Estas situaciones empujan a la gente a empezar de cero, muchas veces sin ayuda suficiente. También está la falta de acceso e información a programas sociales. Aunque el gobierno tiene programas de ayuda, muchas personas no saben cómo inscribirse o ni siquiera saben que existen. Pero también hay problemas de corrupción, mala organización o exclusión. Ejemplo, una madre soltera en una zona rural puede necesitar apoyo para alimentar a sus hijos, pero no tiene acceso a internet ni documentos completos, y por eso queda fuera de los programas. Ejemplo, en zonas rurales de El Salvador muchos niños no pueden ir a la escuela porque está demasiado lejos o porque tienen que trabajar, y eso tiene consecuencias. Si no tienen estudios no pueden acceder a un buen empleo, y si no hay un buen trabajo las familias no pueden salir de la pobreza en la que se encuentran. Uno de los aspectos más graves es la desnutrición infantil. En muchas comunidades rurales los niños no reciben los alimentos necesarios para desarrollarse bien, y eso tiene consecuencias en su vida. En El Salvador no solamente se habla de la pobreza, sino también en la falta de servicios básicos como agua, luz y transporte. Una causa muy importante de la pobreza en El Salvador es la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad, transporte y saneamiento. Estos servicios son esenciales para vivir con dignidad y salir adelante. El agua potable en muchas comunidades el agua llega solo una vez por semana, o ni siquiera tienen acceso a las familias, deben cargarlas desde pozos o comprarlas, lo que afecta a la salud y la higiene y la alimentación. En la energía eléctrica, en zonas rurales todavía hay hogares sin luz, usan velas o focos de batería, lo que impide estudiar de noche, conservar alimentos o emprender pequeños negocios. En el transporte público, en muchos lugares no hay suficientes buses o pasan muy pocas veces. Las personas deben caminar largas distancias para estudiar o trabajar, perdiendo oportunidades importantes. En el saneamiento, muchas familias no tienen baño adecuado ni recolección de basura. Esto causa enfermedades y contaminación, y esto afecta sobre todo a niños y adultos mayores. Y a todo esto se llega a una conclusión que cuando uno no tiene agua, luz o transporte, la pobreza se vuelve más difícil de superar. Estos servicios no son un lujo, sino un derecho que todos deberíamos de tener. Cuando una persona vive en pobreza, su mente se llena de preocupaciones todo el tiempo y tienden a tener un desgaste mental que sufren las personas al estar constantemente preocupadas por cómo sobrevivir día a día, si van a comer o si tienen dinero para una medicina o si tienen que mandar a sus hijos a la escuela. Y estas preocupaciones ocupan tanto espacio mental que afecta su capacidad para tomar decisiones a largo plazo. No se trata solo de trabajar más, sino de entender que las personas pobres hacen malabares con muy pocos recursos, lo cual consume mucha energía mental.
Por ejemplo, en municipios como Morazán hay familias que dependen de la agricultura, sin acceso a sistemas de riego, sin créditos accesibles y con escuelas distantes. Una solución en otros países han sido los microseguros, que protegen a las personas con bajos ingresos frente a emergencias de salud, pero en El Salvador aún no se usa mucho y además hay poco conocimiento sobre cómo funciona. Desigualdad social y discriminación. En El Salvador, no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Algunas tienen acceso a buena educación, salud y empleo, mientras que otras viven en condiciones muy difíciles. Esto se llama desigualdad social. ¿Y esto a quiénes afecta más? Afecta sobre todo a las mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTIQ y a quienes viven en zonas rurales o marginales. Discriminación. La discriminación muchas veces estas personas no son tomadas en cuenta. Se les niega oportunidad solo por su género, su forma de hablar, su apariencia o un lugar de su origen. Eso es discriminación. Ejemplo en la vida real. Una niña de un cantón no puede tener acceso a una escuela o a una clínica cercana, mientras que en la ciudad alguien de su misma edad puede tener todo eso fácilmente. Aunque tengan las capacidades, no tienen las mismas oportunidades. La educación es otro pilar clave. Es cierto que muchos niños y jóvenes están matriculados, pero eso no significa que estén aprendiendo en zonas rurales. Las escuelas tienen pocos recursos, falta de libros, computadoras e incluso maestros, y muchas veces los alumnos faltan por motivos económicos. Algunos trabajan desde pequeños, otros cuidan a sus hermanos en lo que sus papás trabajan, así la educación se interrumpe y la pobreza se hereda porque sin aprender es muy difícil tener una estabilidad económica. No alcanza con dar dinero para ayudar a salir de la pobreza. También hay que enfrentar sus verdaderas causas: la exclusión, la desigualdad, el abandono, la violencia y la falta de servicios. Solo así se puede romper el ciclo de la pobreza. Esto también es la falta de oportunidad laboral. Muchos jóvenes en El Salvador no encuentran empleo formal y terminan trabajando en la informalidad, en condiciones precarias o migrando a otros países. La pobreza en El Salvador no es solo falta de dinero, es la falta de acceso a derechos básicos como educación, salud, vivienda y oportunidades. Es ver cómo muchas personas luchan cada día para sobrevivir, mientras otras viven en comodidades. Como sociedad debemos reflexionar y actuar con empatía
buscando justicia y equidad para que todos podamos vivir con dignidad.